A continuación, Destino Libertad. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta de Crítica y Construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad. Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a otra edición de su programa Destino Libertad. El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, el mismo que representa la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres. Y en celebración de este mes hemos traído a la abogada Bernarda Ordóñez, especialista en género y derechos. Un poco de su perfil. Bernarda es abogada graduada de la Universidad de la SUAY y es especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar. Fue candidata para asambleísta nacional en estas elecciones por la provincia de la SUAY. Ha sido becaria del Women Deliver, directora de la Fundación Aequitas para la Equidad de Género, además fundadora del Observatorio Laboral de Mujeres en conjunto con la Fundación AMAGI. Y actualmente es directora del Ciclo Rosa, un emprendimiento social que entrega gratuitamente toallas sanitarias reutilizables a niñas y mujeres en condiciones de pobreza. Bienvenida, querida Bernarda, gracias por acompañarnos. Cristina, muy buenas noches, muchísimas gracias por el espacio y realmente para mí es muy emocionante compartir con ustedes este espacio, una persona a quien desde la Asamblea Nacional le he admirado y mucho más ahora que ingresé, digamos, por un tiempo muy momentáneo en la vida política y realmente para las mujeres hacer política es muy complicado. Bueno, en este mes de marzo sumarme a los esfuerzos que hacen diferentes sectores y diferentes organizaciones para promover justamente la equidad entre mujeres y hombres y para mí es un gusto poder compartir con ustedes este espacio. Sí, gracias, un abrazo inmenso hasta Cuenca, gracias por todo lo que haces por las mujeres y las niñas ecuatorianas. Y justamente yo quería que empecemos hablando sobre el 8 de marzo. Quizá todavía muchos no llegan a dimensionar lo que significa este día, la historia, las luchas, el dolor que existe detrás en la conmemoración de un día en la que millones de mujeres han dejado incluso su vida en el pavimento, luchando por sus derechos, y algunos lo reducen a felicitarnos por nuestra condición de mujer. Querría preguntarte un poco, ¿qué más nos falta para hacer conciencia en la sociedad ecuatoriana de la importancia de generar condiciones de igualdad para las mujeres en el Ecuador? Bueno, Cristina, yo creo y que realmente hoy en día estamos viviendo muchos de los logros de las luchas de las mujeres a lo largo de la historia y creo que eso es algo que tenemos que recordar y que tenemos que de cierta manera celebrar todos los logros por las mujeres que hoy estamos aquí, desde estudiar, desde poder casarnos, poder divorciarnos, poder votar, poder salir libremente, incluso hasta el hecho de poder pagar nuestras propias cuentas. Creo que esos son aspectos muy importantes que le debemos a nuestras abuelas. Y también es muy importante tomar conciencia de hacia dónde vamos y qué es lo que nos falta. Y creo que aquí también tenemos que hablar de cuáles son las deudas históricas que tiene el Estado y que también tiene la sociedad, porque el Estado es responsable por omisión de muchísimas cosas, por ejemplo, la violencia hacia las niñas y hacia las mujeres, de las inequidades que todavía hoy se mantienen, como por ejemplo la desigualdad en el ámbito laboral, que es uno de los temas en los que también he estado incursionando últimamente. Y sobre todo creo que a la sociedad en general nos falta empatía, sensibilidad para comprender lo difícil que es ser mujer incluso hoy en día, incluso en Ecuador en una democracia, ¿no? Porque las mujeres nos enfrentamos a muchos desafíos, incluso hoy en día que estamos viviendo la pandemia, para una mujer que trabaja, por ejemplo, la carga laboral es muchísimo más complicada porque la escuela, la guardería, todo se pasó a la casa.
Entonces tienes de 3 a 6 horas más de trabajo no remunerado en casa, sumado a lo que tienes que hacer y cumplir con tus actividades. Entonces, para mí, lo que le falta al Ecuador es la sensibilidad para mirar hacia las mujeres, hacia las niñas, para comprender que nuestra sociedad no ha sido diseñada y no ha sido pensada para todas las personas. ¿Y cómo hacer para que los gobiernos puedan generar políticas públicas con sostenibilidad, con recursos para poder cambiar estos moldes culturales que tanto daño nos hacen, para generar educación en igualdad, para resarcir la discriminación que muchas mujeres viven en situación de pobreza, de exclusión? ¿Cómo hacer para que los candidatos presidenciales, que hoy más o menos se empiezan a interesar por un discurso, muchos dicen que un poco interesados en los votos, pero que no le dan esa importancia? Para agregar nada más que leyes existen en el Ecuador. La Asamblea Nacional hace unos años pues trabajamos una ley que creo que aborda desde los temas de prevención, ya de intervención en casos de violencia y de resarcimiento en el caso de las consecuencias dramáticas como puede ser una muerte, la orfandad de los niños, etcétera, pero no hay recursos. Solo $600.000 se invirtieron para esta ley. Entonces, sin presupuesto no se puede hacer nada. ¿Cómo hacer? Esto depende de voluntad política. ¿Cómo nos rebelamos como sociedad para que estos temas sean realmente importantes? Sí, ciertamente los problemas de Ecuador a veces pensamos que nos faltan leyes, pero en realidad en la Asamblea Nacional y nuestro marco jurídico internacional, nosotros prácticamente hemos suscrito y ratificado todos los instrumentos de derechos humanos que tienen que ver con las mujeres. De igual manera, en la Asamblea Nacional tenemos una ley para atender y prevenir la violencia. Y tomo sus palabras, Cristina, aquí necesitamos presupuestos suficientes y oportunos y necesitamos una mirada integral hacia todas las necesidades que tienen las niñas y mujeres. A mí me gusta hablar de casos puntuales del día a día que viven las mujeres y sobre todo las mujeres que están en condiciones de vulnerabilidad y pobreza. A veces pensamos que diseñar políticas públicas con enfoque de género es únicamente, por ejemplo, lo que tiene que ver con la prevención de la violencia. Nosotros en Ciclo ROS estábamos justamente analizando los diseños de las ciudades cuando son pensadas para niñas y mujeres. La realidad del Ecuador no es muy diferente a la de otros países y, por ejemplo, el acceso a agua para las mujeres es un asunto vital. El acceso a saneamiento, por ejemplo, en la Sierra Centro, en donde yo me he desempeñado mis funciones como directora de una fundación que atiende a mujeres víctimas de violencia, hemos visto, incluso también en la costa y en el oriente un poco las oportunidades que he tenido de viajar, que muchas niñas y mujeres tienen que desplazarse largas distancias para poder utilizar un sanitario, para poder utilizar agua. Y cuando nosotros vemos los estudios con una perspectiva de género o pensando realmente en las niñas y mujeres, vemos que esos trayectos que tienen que hacer las niñas y las mujeres aumentan las posibilidades de vivir un abuso casi en un 2 o un 3 de probabilidades más que una mujer que pasa en casa. Otro de los temas que también, por ejemplo, que son cotidianos y que vivimos las niñas y las mujeres a lo largo de nuestra vida, el transporte público. Las mujeres gastamos muchísimo más en transporte público que los hombres por 2 razones principalmente. Primero, las rutas en el transporte público están diseñadas para ir de lugares estratégicos de trabajo. Las mujeres nos dedicamos a la crianza y al cuidado. Entonces, para una mujer, por ejemplo, en su agenda diaria, digamos, está dejarle a los niños con alguien que le cuide, ir a hacer las compras, retirar. Entonces, todos esos recorridos le cuestan mucho más a la mujer de lo que le cuesta a un hombre. Entonces, todos estos elementos cotidianos, digamos, aumentan las brechas de desigualdad. ¿Qué hacen otros países? Por ejemplo, garantizan el acceso a agua a las mujeres, a sistemas sanitarios, baños públicos. En el ámbito del transporte, por ejemplo, hacen que las rutas de los buses y del transporte público pasen por los lugares que utilizan las mujeres, como las escuelas, los colegios, los lugares de abastecimiento de comida. Incluso hacen que la entrada del bus, digamos, sirva para todo un día y no por tramos. Entonces, ahí realmente vamos viendo cómo podemos acortar estas brechas de desigualdad, porque si bien la pandemia ha mostrado y nos ha visibilizado muchísimo más cómo está la desigualdad, ha hecho que también la pobreza aumente.
y la pobreza ha afectado muchísimo más a las mujeres que los hombres. Entonces, Sí. ¿qué es lo que le falta al Ecuador? Mirar en el día a día de las necesidades de las personas. La política tiene que hacer que la vida de las personas sea muchísimo más fácil, y creo que ese es el reto del próximo gobierno y de los próximos gobernantes, pensar en el día a día de la gente y cómo podemos mejorar la calidad de vida de estas personas. Cuando nos preocupamos de estos temas con tanta pasión, con tanta vehemencia, y algunos nos dicen de pronto que somos exageradas, mencionan los logros, que efectivamente sí, las mujeres con mucho esfuerzo vamos consiguiendo día a día, cuesta arriba y quizá con cancha inclinada. Cuando a algunos les escandaliza más acciones mediáticas de grafitear una pared o cualquier acción mediática de los grupos feministas, que a una mujer que la descuartizan o la matan pues con machete y demás, y las escenas crueles de violencia que vemos en la sociedad, pues uno realmente dice, hay que levantar más la voz y hay que hacer más conciencia. Yo te quiero preguntar, Bernarda, ahora hablar del tema de la violencia. Hay algunos reportes que indican que ya solo lo que va de este año, 23 mujeres han muerto por violencia machista. El año pasado algunas reportan cerca de 110 mujeres y pues cientos de denuncias de temas de violencia. ¿Por qué somos una sociedad tan violenta? ¿Qué es lo que origina que seamos así y que no nos indignemos y que no nos movilicemos con la rabia que estos temas deberían movernos, sino que más bien en algunos casos se hayan normalizado? Sí, justamente, Cristina, yo lo que he visto en estos últimos, yo tengo 10 años ya la Fundación Aiquitas, y lo que he podido ver en estos 10 años es que las cosas en el ámbito de la violencia siguen igual. ¿Y por qué me atrevo a decir que en 10 años no ha cambiado nada? Porque ya tenemos 2 encuestas que han medido los índices de violencia en el país. En el 2011 era 6 de cada 10 mujeres que han vivido violencia. En el 2019 igual, la cifra se mantiene, 6 de cada 10. En el caso de Cuenca siempre hemos superado la media nacional. Y esto es algo que en 10 años, cuando ya tienes las acciones y los planes y las políticas públicas concretas, ya puedes medir y puedes ver los resultados de si es que tus políticas públicas han cambiado, han mejorado o han empeorado la situación. Desde mi perspectiva, la violencia hacia las mujeres está siendo hoy en día muchísimo más cruel. Vemos cómo los femicidios son de una manera muchísimo más cruel, y ahí creo que como sociedad tenemos que analizar incluso desde los contenidos que consumimos, cuáles son las novelas, cuáles son las lecturas que estamos haciendo, porque la violencia ha aumentado en todos los niveles y se puede ver muchísimo más en la violencia hacia las mujeres. Coincido también que la violencia está tan normalizada que nos escandalizamos por otras cosas, o se hacen noticias, o se hace tendencia, Sí, cosas que realmente a veces pierden el foco de lo que realmente es importante. Hay muchísimas formas de levantar la voz. Yo creo que desde cada espacio en el que están las mujeres, cada feminismo, cada acción cuenta, ¿no? Para construir una sociedad más equitativa, y creo que realmente aquí tenemos que trabajar todos, hombres, mujeres, desde todos los ámbitos, público, privado y comunitario, porque realmente invertir en las mujeres es invertir en la sociedad. Y si es que nosotros estamos hoy en día viendo las consecuencias de todo lo que ha significado esta pandemia, podemos ver que el 50% de la población, que somos nosotras las mujeres, estamos muchísimo más afectadas, estamos muchísimo más empobrecidas, y eso tiene un impacto en las familias y en la sociedad. Entonces, en el ámbito de la violencia realmente es muy poco lo que se ha hecho. Se ha hablado muchísimo, pero casi todos los esfuerzos se concentran en que la mujer denuncie la violencia, cuando la violencia es un fenómeno multicausal muy, muy complejo, y que necesita la intervención de todo el Estado, principalmente diría yo, de 3 carteras: de educación, de salud y sobre todo de asistencia social, porque las mujeres, para romper la violencia, necesitan estos 3 componentes. Sí, totalmente de acuerdo. Y ahora me gustaría también tu opinión sobre el tema del acceso a la educación de las niñas ecuatorianas, y también cómo todavía, no sé si por un tema cultural o qué clase de antivalores todavía persisten en la sociedad, se le asigna todavía las tareas de cuidado doméstico a las niñas. Muchas de ellas tienen que abandonar los estudios, se tiene que elegir entre los niños de la casa, pues las niñas se quedan en la casa y a los niños se los manda a estudiar. ¿Está haciendo algo realmente el Ecuador por cambiar esta realidad y porque haya una verdadera inclusión educativa de nuestras niñas?
Efectivamente, Cristina, todavía tenemos como sociedad muchos paradigmas que hacen que, por ejemplo, si es que en una familia, en una condición empobrecida, en donde realmente incluso los jóvenes de la casa tienen que salir a trabajar, se prioriza que el niño, el hijo varón, salga a trabajar y que la niña se quede en casa haciendo tareas de cuidado. Esos son paradigmas muy complejos y muy complicados que realmente tenemos que ir trabajando, porque si una niña o un niño deja de estudiar, realmente en el futuro vamos a nosotros a seguir manteniendo la brecha de pobreza, porque en la sociedad en la que nosotros vivimos, no tener educación te limita en el futuro a otras oportunidades. Ahora hay un fenómeno muy interesante que nosotros analizamos con el observatorio laboral que hicimos con la Fundación AMAI el año pasado, antes de la pandemia. La tasa de desempleo de las mujeres en el 2019 era el doble que la de los hombres, y sobre todo de las mujeres jóvenes, de las mujeres que estamos entre los 25 y 35 años, que estamos en la mejor etapa de nuestra vida, diría yo. Y paradójicamente estas mujeres que no tienen empleo son mujeres que incluso tenían estudios universitarios y que no estaban accediendo al trabajo por estos paradigmas que hay en la sociedad, que una mujer está en edad fértil, se queda embarazada y no va a poder trabajar de igual manera que lo haría un hombre o una mujer soltera. Entonces, para mí, creo que el reto y el desafío es, en estos momentos que estamos viviendo la pandemia, trabajar en educación y sobre todo esta educación que rompa con los estereotipos y los paradigmas, porque vemos que las niñas de alguna manera acceden a educación formal, pero ya después, en lo posterior, en el trabajo, incluso con estudios universitarios, no pueden acceder a fuentes de empleo. Necesitamos cambiar esta mentalidad, porque estamos hablando de cifras de 2021, de cifras de 2019, que realmente ya no deberíamos tener este problema de acceso a la educación y de acceso al trabajo, con todos los recursos que en este país han habido, pues, pero para mí ese es uno de los desafíos más grandes, de hacer que no solo la educación formal tengan acceso a las niñas, sino que con educación formal también puedan acceder a empleos. Sí, somos llamados a tomar acción y a generar cambios positivos en la sociedad y pues bien, tú eres ejemplo de eso, Bernarda, tienes un club de lectura y además también un emprendimiento llamado Ciclo Rosa, en el que ayudas a niñas de escasos recursos a tener acceso a toallas sanitarias. Qué importante hablar de estos temas. Otros países están no solamente quitando impuestos a la adquisición de estos productos, sino incluso están dando de manera gratuita toallas o tampones a la población femenina en sus países. Cuéntanos un poco cómo has abordado la temática en nuestro país. Sí, muchísimas gracias, Cristina, por tocar este tema que realmente para mí es algo que me apasiona muchísimo. Yo conocí lo que se conoce en la teoría como la justicia menstrual hace algunos años, porque tuve la experiencia de conocer justo otros países y qué es lo que están haciendo estos países para cortar las brechas de desigualdad. Creo que las mujeres compartimos algo que realmente es universal para todas, sin importar la condición económica, social o étnica, que es la menstruación. La menstruación para las mujeres es nuestro quinto signo vital, es muy importante, está relacionado con nuestra salud directa y lamentablemente ha estado cargada de paradigmas y de estereotipos, de mitos y de tabúes, que lo que ha hecho es relegar este tema, incluso invisibilizarlo completamente. ¿Por qué es importante hablar de la menstruación sostenible o de la justicia menstrual? Y sobre todo, ¿por qué es importante garantizar el acceso a este producto? Bueno, primero por un tema de salud. Para las mujeres hay muchísimas complicaciones en nuestra salud integral el no poder acceder a este producto. Nosotros en Cuenca, junto con Emilia, que es mi cofundadora de Ciclo Rosa, hemos visitado lugares en los que hoy en día realmente hay niñas y mujeres que utilizan, por ejemplo, medias o trapos sucios para los días que están en su periodo. Eso realmente es algo muy triste, porque primero no tienen acceso a la salud, ni a agua, ni a vivir de forma digna, porque para las mujeres realmente quienes nosotros que vivimos sabemos lo delicado que son estos procesos, ¿no es cierto? Entonces empezamos este emprendimiento social y buscamos que sean toallas sanitarias reutilizables
justamente por el impacto que tienen en la salud. Las toallas tradicionales, que son con muchísimos productos químicos como la dioxina o el plástico, que causan enfermedades ya en el cuerpo de las niñas y de las mujeres, y también con un impacto en la naturaleza. Las toallas sanitarias tradicionales se demoran en descomponerse hasta en 800 años. Y nosotros sabemos que en el Ecuador no tenemos un buen sistema de desechos sólidos, entonces muchos de estos productos terminan en nuestros océanos o terminan en pésimos rellenos sanitarios y realmente están contaminando muchísimo el planeta. Una mujer a lo largo de su vida va a necesitar durante 40 años estos productos. Y como les decía, también tenemos que ver el impacto económico. Cuando nosotros empezamos el emprendimiento, que fue justamente en la pandemia, nosotros buscamos llegar a las mujeres y también aliviarles un poco la situación económica, porque en nuestro mercado estos productos están entre unos 75 y $3, pero realmente la pobreza y la pobreza extrema se ha extendido y nosotros no queremos que ninguna madre de familia tenga que sacrificar su salud para darle de comer a su familia, porque al final del día, si es que realmente con la pobreza que estamos viviendo, las madres hacen eso, deciden. Entonces nosotros quisimos aportar y quisimos hacerlo de esta manera. Y para nosotros, como decimos en Ciclo Rosa, lo lindo de ser mujer es el conocimiento. Nosotros queremos aportar al empoderamiento de las niñas y mujeres a través del conocimiento, porque esa es la herramienta que realmente te ayuda en todo en tu vida, incluso para prevenir la violencia, porque cuando la mujer está clara en sus límites, en su autoestima, en su valor como persona, va a ser mucho más difícil que otra persona quiera agredirla o que quiera disminuir, o sobre todo en las relaciones de noviazgo y en las relaciones de pareja, que se da un continuo de violencia. Entonces, para nosotros, lo más lindo de ser mujeres es el conocimiento. Empezamos con el conocimiento positivo del ciclo menstrual, que las niñas y que las mujeres aprendan sobre por qué es este quinto signo vital. Y aquí me voy a extender un poquitito para explicarles, por ejemplo, que muchas de las pastillas y muchas de las medicinas en el mundo no han sido probadas en las mujeres y no se conocen los efectos secundarios en las mujeres, porque justamente estos paradigmas en la ciencia decían que como las mujeres menstruamos, es más difícil medir, por lo que cambiamos los días y cambia nuestra carga hormonal. Entonces, por ejemplo, hay pastillas para la cabeza que son muy malas para las mujeres. Y por eso es que para nosotros es un quinto signo vital, que siempre tiene que estarse mirando y siempre tiene que estarse viendo para todo. Entonces empezamos con eso, a valorar también el cuerpo de las mujeres, porque por todas las cargas y todos los tabús es algo que nosotros rechazamos, es algo que tratamos de esconder. Entonces incluso ya desde el tema del punto médico, estamos con el periodo y lo primero que hacemos es el ibuprofeno para que no nos duela, cuando no estamos reconociendo que nuestro cuerpo nos está mandando señales de que algo no está bien y por eso duele. Entonces hemos hecho un trabajo integral de conocimiento del cuerpo, del espíritu, de las emociones, trabajar en el fortalecimiento del empoderamiento de las niñas, y creamos justamente también este club de lectura. ¿Y por qué? Porque realmente cuando hablamos de desigualdad, hay también en ese ámbito la desigualdad. Hay muchísimos más hombres que escriben, hay muchísima más bibliografía de hombres. Entonces nosotros creamos este ciclo y este club de lectura, promover a autoras mujeres y, sí, hablar de mujeres para mujeres. Entonces ahorita estamos como 40, estamos leyendo un libro que es hermosísimo, que se llama El placer de vivir sola, que te enseña justamente eso, que tu mejor compañía eres tú mismo y cómo puedes hacer que tu mejor compañía sea muchísimo más agradable a lo largo de tu vida. Qué buena iniciativa. Virginia Woolf, en Una habitación propia, decía: ¿qué hubiera pasado si William Shakespeare era una mujer? Hubiera realmente podido desarrollar todo su talento y su creatividad. Muchas mujeres en distintas épocas de la historia tuvieron que cambiar su identidad femenina para poder, se ocultaban su talento porque la sociedad les impedía pues expresarse y mostrar estas historias, o estaban limitadas también y condicionadas su vida. Ya nos queda poquito tiempo para concluir el programa. Bernarda, yo quisiera nuevamente agradecerte por lo que haces, por las mujeres ecuatorianas. Eres una mujer que ha tomado iniciativa y liderazgo desde las épocas colegiales, estudiantiles, universitarias, has incursionado en la política. Finalmente, tu mensaje a la sociedad ecuatoriana de hacer conciencia de todo lo que tenemos que cambiar, de todo lo que tenemos que trabajar, de todo lo que tenemos que luchar para tener una sociedad más igualitaria.
Muchísimas gracias, Cristina, por el espacio, a la Fundación Destino Libertad por la ardua tarea que también hacen para tener un mundo más equitativo. Y mi mensaje final para las personas que nos escuchan es: sean la mejor versión de persona que ustedes quieren ver en el mundo. Y siendo la mejor versión de persona que ustedes quisieran ver en el mundo, trabajemos juntos por la equidad, porque trabajar por la equidad es trabajar por todos. Nuestras niñas y nuestras mujeres necesitamos un mundo en el que realmente se mire hacia nuestras necesidades, y recordemos que invertir en mujeres es invertir en la sociedad. Es una tarea incansable, muchas veces incomprendida, pero realmente es muy gratificante trabajar por un mundo mejor en el que todos podamos tener una mejor calidad de vida. A mí me gusta vivir en el mundo de los sueños y de las utopías, y creo que mientras haya vida, y al menos quienes tenemos la posibilidad de tener una voz o de tener un espacio, tenemos que devolverle esta gratitud a la vida con realmente acciones y el esfuerzo por un mundo mejor. Gracias, Bernarda, por acompañarnos en este programa. Muchas gracias, Cristina. Gracias, nos acompañó Bernarda Ordóñez, especialista en equidad de género, y les queremos agradecer también a ustedes por estar en nuestra sintonía. Saben que pueden escribirnos a nuestras redes sociales para una próxima edición de su programa Destino Libertad. Recuerden siempre, queridos amigos, el amor y la libertad se conquistan todos los días. Soy Cristina Reyes, hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Destino Libertad, un espacio de crítica y construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad.